A pesar de los horrores que vivían numerosas ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial, Hamburgo era un lugar ideal para vivir, una verdadera utopía germana. La ciudad, ubicada a orillas del río Elba, es la segunda en tamaño en toda Alemania después de Berlín y cuenta con uno de los puertos más grandes de Europa. Durante el Tercer Reich, Hamburgo era uno de los Gaue, las subdivisiones administrativas geográficas de la Alemania nazi, y tenía una importancia comercial e industrial muy alta para Hitler. Los rumores de la sangrienta guerra que se libraba en toda Europa eran lejanos para los habitantes de esta ciudad, ajenos hasta cierto punto, a pesar de ser su país el principal impulsor de la contienda. Más allá de que en su gran puerto se construía la mayoría de los barcos militares alemanes y de su cercanía con el campo de concentración de Neuengamme, que se encontraba a unos escasos 30 kilómetros, Hamburgo parecía vivir una realidad paralela, lejana al terror de la guerra. Sin embargo, todo cambió la noche del 24 de julio de 1943, cuando el calmo cielo de la ciudad se iluminó bajo luces cálidas de bengalas, conocidas por los alemanes como árboles de Navidad. Luego las aeronaves inglesas lanzaron tiras de papel metalizado, actualmente llamado chaff. Lo que siguió inmediatamente después fue mucho peor. El cielo de Hamburgo estalló. Toneladas y toneladas de bombas cayeron y explotaron contra las calles de la urbe, generando una destrucción atroz que se continuaría durante una semana más. En cuestión de días, la ciudad utópica germana se convirtió en un infierno en tierra, de la forma más literal posible. La guerra por fin había llegado a Hamburgo. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la Operación Gomorra? ¿Cómo fue el ataque aliado que se convirtió en el bombardeo más violento hasta ese momento? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el bombardeo que destruyó Hamburgo e inició el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La Operación Gomorra se originó por un acuerdo entre Roosevelt, Churchill y Stalin meses después de la derrota alemana en Stalingrado. El líder soviético ya venía insistiéndole a sus aliados de Occidente para que abrieran un segundo frente de batalla al oeste de Alemania. Sin embargo, Inglaterra y Estados Unidos no se sentían con la capacidad de emprender un ataque con tropas por tierra, lo cual recién ocurriría en 1944 en la Operación Overlord con el desembarco en Normandía. Como opción, propusieron bombardear una ciudad alemana por aire. El blanco seleccionado fue Hamburgo, no solo por su tamaño y cantidad de habitantes, sino por su importancia económica e industrial. Esta ciudad era el centro de la economía de apoyo de Alemania y de la industria manufacturera en ese momento, por lo que destruirla dejaría paralizado al ejército de Hitler, incapaz de reponer mucho del armamento que se perdía día a día en el frente oriental. Además, Hamburgo estaba relativamente cerca de las bases británicas, lo que permitiría que los bombardeos tengan un viaje relativamente corto, achicando la posibilidad de ser detectados o interceptados por sus enemigos. El ataque, ordenado por el mariscal de la RAF, Sir Arthur Harris, comenzó sorpresivamente durante la noche del 24 de julio, cuando 791 aeronaves británicas, entre estas cientos de Lancaster, Halifax y Stirling, sobrevolaron la ciudad alemana. El objetivo era la iglesia de San Nicolás, que había sido el edificio más alto del mundo entre 1874 y 1876, y cuya aguja era fácilmente visible para los pilotos. Los bombarderos ingleses tiraron bengalas para iluminar el blanco, y además usaron una pionera técnica antirradar para evitar ser detectados, arrojando tiras de papel metalizado para provocar un falso eco e incapacitar los radares enemigos. Esta técnica, llamada window por los británicos y hoy conocida como chaff, logró su objetivo e inutilizó cualquier tipo de respuesta alemana. La utilización del sistema de escáner de radar H2S, que les proporcionaba a los bombarderos una visualización clara de su objetivo en conjunto con un clima despegado, facilitó aún más la tarea de los pilotos ingleses, quienes soltaron 2.396 toneladas de bombas, mayoritariamente cerca de la iglesia, destruyendo casi en su totalidad la zona. La primera tanda fue de bombas explosivas, pero además de estas, se lanzaron bombas incendiarias. Las primeras destrozaban los techos de los edificios y casas,
mientras las segundas caían en el interior e incendiaban los recintos que eran predominantemente de madera. El caos cundió en toda la ciudad alemana. Los intentos de las autoridades y de los civiles por ayudar a los heridos y frenar los incendios sirvieron de poco. Solo en esa noche, 20.000 personas murieron. En los 2 días siguientes hubo nuevos ataques, esta vez diurnos, y de las fuerzas aéreas norteamericanas. Estos bombardeos fueron de menor escala y apuntaron al puerto, logrando hundir varios barcos, pero no generando la destrucción y muerte causada por el ataque que comenzó la operación. Después de una operación de hostigamiento por parte de 6 mosquitos británicos, la noche del 27 de julio se dio el segundo gran ataque. 739 bombarderos de la RAF atacaron la zona este de la ciudad. Este bombardeo fue aún peor que el primero, ya que generó un fenómeno imprevisto. Los violentos incendios, sumados al clima seco y caluroso de esa noche, dieron como resultado una tormenta ígnea, también conocida como tormenta de fuego. La temperatura se elevó violentamente y el aire supercaliente lanzó corrientes de llamas de cientos de kilómetros por hora a temperaturas mayores a 800 grados centígrados. Estos tornados derritieron el asfalto mientras el petróleo derramado incendió los canales. La tormenta de fuego quemó viva a cualquier persona que encontró en su paso, pero además eliminó el oxígeno del aire, por lo que muchos de los civiles que buscaron resguardo en refugios antiaéreos murieron asfixiados. Esa noche, Hamburgo se convirtió en un verdadero infierno. Un 6º y 7º bombardeo británico se dieron en la noche del 29 de julio y 2 de agosto, respectivamente. Sin embargo, ninguno fue tan violento como los anteriores. El 7º y último ataque fue realizado por 740 bombarderos en medio de una violenta tormenta. Si bien generó incendios indiscriminados debido a la lluvia, fue poco preciso y lejos estuvo de crear una nueva tormenta de fuego. La operación de los aliados logró sorprender y atemorizar a Hitler, además de introducir la guerra en una de las ciudades más grandes de Alemania y encaminar la Segunda Guerra Mundial hacia el final. En su momento, el bombardeo fue el más grande de la historia, pero ese título duró poco, ya que sería rápidamente superado por los ataques estadounidenses a Tokio, Hiroshima y Nagasaki. Hamburgo fue la primera gran ciudad en ser aniquilada de manera tan rápida y destructiva. La Operación Gomorra, que duró poco más de una semana, dejó 280.000 edificios destruidos, además de 42.000 muertos y 37.000 heridos. El nombre de la operación, surgido de la Biblia, resultó más que acorde, ya que, siguiendo las palabras del Génesis, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué tan importante crees que fue la Operación Gomorra en la eventual caída de la Alemania nazi? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.